duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa, Duda, lo increíble es la verdad. Familia mexicana, ¿cómo está usted? Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Tenemos un programa sensacional. Son temas que usted nos sugirió, pero uno en especial que le voy a dar ahorita es un tema extraordinario con materiales auténticos. O sea, son originales. Tome nota de la cápsula que va a ver más adelante que le voy a indicar, porque déjeme decirle que es un material histórico. De hecho, todo el programa lo es. Por lo tanto, si me permite, le doy un avance y continuamos. Duda le presentará un caso sensacional. Un avión que desaparece en el 82, pero se descubren sus restos en el 51. Aquí le voy a presentar algo extraordinario. Duda le presentará algo excepcional y único. Lo que ocultan las imágenes pintadas por Leonardo da Vinci. La parte oculta de sus imágenes. Aquí lo va a ver y se va a sorprender. El caso que le voy a presentar enseguida es un caso real sucedido en el año de 1950 y 51 y después se enlazó con un hecho que sucedió en el año de 1982. Algo pasó con el tiempo, con dos eventos que sucedieron en 30 años de diferencia. Todo eso en el paralelo 50, precisamente donde está la Patagonia. Estamos hablando de la región de Argentina. Ponga mucha atención en las imágenes, son reales, son históricas y lleve por favor la secuencia de esta historia. Déjeme decirle, y se lo anticipo, se va usted a asombrar precisamente con lo que le voy a presentar. Permítame solicitarle que ponga mucha atención en este caso. Este caso es real y fue documentado por las fuerzas militares de Argentina y por los medios impresos en su época. Aquí estamos viendo imágenes de archivo reales de Buenos Aires, Argentina, del año 1950, año del Libertador General San Martín. También año cuando Juan Domingo Perón hace su primer acto de presencia como presidente de aquella bella nación. Este nuevo capítulo en Argentina, el Ministerio de Transporte de la Nación abre nuevas y abundantes obras de infraestructura en el país, entre ellas la construcción del ferrocarril industrial Eva Perón. Este nuevo y maravilloso proyecto construirá un tendido que unirá dos puertos importantes en Argentina, el puerto de Río Gallegos frente al mar argentino con el yacimiento carbonífero de Río Turbio, pegado a la cordillera de los Andes. En agosto de 1950, el buque de la Armada Nacional María Aguirre llega al sur con materiales y la mayoría del personal para desarrollar este tendido ferroviario. 3 meses después, se une al equipo de trabajo Lucio Salvatore, quien fungió como administrador de esta extraordinaria obra. Pero uno de los trabajos donde se destacó este personaje es el desarrollo de un meticuloso diario donde narra, con lujo de detalles, el desarrollo de esta obra, incluyendo los incidentes habidos dentro del campamento, logrando así un libro histórico que nunca publicó, llamado Camino de Acero en Patagonia Austral. Cuando la obra del tren de Eva Perón llevaba 3 meses de desarrollo, algo extraordinario en Argentina, ya que se estaba realizando este tren industrial, los trabajadores y sobre todo el director de la obra se encuentra algo único, evidentemente fuera de lugar, un avión de combate derribado. Lo interesante es que este avión no se ve oxidado, no se ve derruido por el tiempo, parece como si acabara de suceder. Buscaron si había ahí algo de la tripulación, no encontraron a nadie, seguramente pensaron que había sido ayudado por algunos lugareños. Lo interesante de esto es que se tomó en cuenta este hallazgo y fue reportado con todo lujo de detalles y sobre todo algo muy importante, se tomaron imágenes de diferentes partes de su fuselaje, incluyendo su matrícula. Continuamos con la historia. De acuerdo con su diario, Salvatore narra que después de 3 meses de arduo trabajo en ir extendiendo las vías, el avance llegó a un lugar donde encontraron los restos de un avión militar que se había estrellado. Las condiciones de su estructura metálica aún no habían sido dañadas, por lo que dedujeron que no llevaba más de un mes de haberse estrellado. Si hubiera estado más tiempo, lugareños o caminantes excursionistas ya habían dado señales de los restos. No se halló en los alrededores a ni una persona de la tripulación, por lo que se asumió que seguramente fueron auxiliados por gente de la zona. Cuando Salvatore regresa al campamento, pone en antecedente del hallazgo al director del proyecto. Como consecuencia, el 1 de mayo, día del trabajo,
Salvatore y su jefe parten a Bellavista con la finalidad de documentar el hallazgo. Al llegar, toman toda una serie de fotografías y además toman diferentes paneles del aparato donde puede leerse con claridad la matrícula del avión. Posteriormente, el material fue puesto a disposición del jefe del regimiento, número 24 de Infantería en la misma ciudad de Gallegos. Como estaba previsto, el 24 de mayo se declara oficialmente inaugurado el ramal férreo industrial Eva Perón. A 20 días del descubrimiento de los restos de este avión, el ejército prepara una partida para ir en busca del avión siniestrado. De manera simultánea, el submarino Ara S-1 Santa Fe enviado también a la zona de Ría Gallegos. Al parecer, los restos de este avión tienen que llegar con premura y mucha discreción a Buenos Aires. Después de que Salvatore pone al tanto precisamente al lugar donde está la organización precisamente de la construcción de este tren, se dio parte precisamente de la Fuerza Militar de Argentina. Curiosamente, al ver las imágenes y ver todo esto, los argentinos, los militares, les llamó mucho la atención. Por lo tanto, fue necesario organizar una salida campal con 30 soldados y vehículos especializados para ir en busca del lugar y levantar los restos que estaban fotografiados por Salvatore. Pero se estaba manejando con mucha discreción y no se entendía por qué. Pero continuamos con la investigación y por favor no se aparte de los detalles. Al amanecer del 28 de mayo, media docena de camiones con 30 soldados cada uno parten de las instalaciones del Regimiento 24. Dos oficiales de la Fuerza Aérea llegados, especialmente desde el comando en jefe, integran el grupo. A las 11 de la mañana la brida llega al sitio del accidente. Contra todo pronóstico, las condiciones climáticas empeoran rápidamente, por lo que una vez organizado el personal, comienzan las tareas de desguace y carga. Los primeros copos de nieve se hacen sentir sobre la región de Bellavista. Mientras tanto y al mismo tiempo, en Río Gallegos y alrededor, la tormenta se intensifica y se manifiesta con copiosos aguaceros. Cuando la columna emprende el regreso, la nevada se intensifica de manera extraordinaria. Ante la intensidad de la tormenta se dificulta la comunicación entre la base y la caravana, siendo su última comunicación a las 13:52. La tormenta se intensifica y sorprende a la caravana, quien no tiene pertrechos y lo necesario para soportar en terreno abierto tal inclemencia. Ante el peligro que se cierne sobre los soldados, el ejército recurre al ferrocarril Eva Perón para ir en su auxilio. El objetivo es hallar al convoy antes del anochecer. Pero nadie sospechaba que nada saldría según lo previsto. Y esto porque, habiendo avanzado el ferrocarril unos kilómetros, sucede lo impensable. La intensa tormenta reblandece la cimentación del terraplén y el descarrilamiento es inevitable. Con la línea destruida, ya nada podía hacerse ese día por la tropa varada. Desde la base central, intentan comunicarse con la tropa atrapada en la tormenta. Aunque los operadores lo intentan toda la noche, quizá por factores atmosféricos, solo se recibe ruido blanco e interferencia. Al amanecer del día siguiente, una patrulla parte en busca de la caravana. Aunque la tormenta ha menguado, aún no se ha podido restablecer la comunicación con los soldados. Ya a mitad del camino, se empeora el estado del terreno. Con mucho esfuerzo, el equipo de rescate se acerca a la última posición informada por la misma caravana. A razón del mediodía llegan al lugar, pero, para su sorpresa, no encuentran ni siquiera los rastros de la caravana y ni huella alguna de cualquier soldado. Considerando que pudo haber un error en la ubicación dada por los soldados, los rescatistas peinan toda la región hasta donde le permitieron sus recursos. Ya caída la noche y sin novedades sobre la ubicación de los soldados varados, ahora ya eran considerados perdidos. Gran sorpresa y especulación resultó para el ejército y para el país, que no encontraron a los soldados. ¿Cómo es posible que 30 soldados y sus vehículos adaptados no dejen huella alguna? Vamos, no había una explicación. Temían si había una invasión incluso en Argentina, por eso tomaron las cosas con reserva. Recuerde usted que Argentina ha tenido sus problemas con Inglaterra, y bueno, ante esto pues, tomaron sus medidas y muchas precauciones. Sin embargo, simple y sencillamente no encontraron a los soldados.
ni a sus vehículos y ni huella alguna. Continuemos y le repito, no pierda el detalle de la secuencia, porque al final usted va a ver lo asombroso hacia dónde vamos. De inmediato el ejército organiza la búsqueda sistemática de los soldados desaparecidos, destinando para ello todos los recursos del regimiento. Todo se va transformando en una enorme preocupación y también en una enorme sorpresa, ya que transcurre una semana completa sin tener ni un solo resultado sobre la ubicación de los soldados. Cuando la información se vuelve pública, son muchos los voluntarios que se incorporan en la búsqueda de los soldados desaparecidos. Un bimotor Beech Brow de la estación aeronaval en Río Gallegos recibe autorización para realizar su invaluable apoyo. Durante un mes completo son barridos cientos de hectáreas aledañas al ferrocarril. Se consultó a jornaleros rurales y propietarios de ranchos y jornaleros, y ninguno de ellos fueron capaces de dar un solo dato de los soldados desaparecidos. Entre la desesperación y la tristeza de no tener un solo dato de los desaparecidos, el 30 de junio del año 1951 se suspende de manera oficial la búsqueda de la caravana militar perdida. Pero realmente, ¿qué fue lo que pasó con esta caravana? ¿Cómo es posible que 30 soldados perfectamente preparados para sobrevivir en condiciones tremendamente hostiles desaparecen sin dejar una sola huella? ¿Realmente tiene algo que ver el paralelo 50 Sur para generar esos sucesos tan extraordinarios? Pero lo que sí sabemos es que no es el único caso de desaparición extraordinaria en este paralelo. Simple y sencillamente al final no se encontró a los soldados, ni los vehículos, ni huella alguna, y algo muy importante, tampoco los restos del avión. Por lo tanto, este caso queda registrado, créanme, muy marcadamente en el Ejército Militar de Argentina como un caso misterioso y extraordinario, que no hay explicación hasta el momento. Pero las conjeturas que vinieron después asombraron a todo el mundo. Y déjeme decirle que también el ejército se quedó con la boca abierta. Usted lo va a ver en un momento más. Así que siga usted la secuencia de la investigación y va a ver y justificaré lo que le estoy diciendo en este momento. Otro caso es el que se conoce como Pucará, y ponga mucha atención porque se relaciona con lo anterior. Para combatir eficazmente desde el aire los grupos guerrilleros que se ubican al norte del territorio argentino, encomienda a la base militar de aviones de Córdoba la fabricación de un avión bimotor turbohélice liviano y versátil. En septiembre del mismo año da inicio a la construcción de este prototipo. Se trata de una pequeña nave biplaza dotada con un gran poder de fuego. Sin embargo, no es tan veloz como para oponerse a un reactor de combate, pero sí tiene la suficiente versatilidad en el aire para enfrentarse a helicópteros, combatir a grupos de contrainsurgencia, pero esencialmente brindar un apoyo en el campo de batalla. En agosto del año de 1969, el AX-2 realiza su primer vuelo cumpliendo de manera sobrada todas las expectativas que se esperaban de él. Para el año de 1976 se entregan las primeras unidades. El avión es bautizado como A-58 Pucará. Más adelante, en la tarde del 2 de abril del año 1982, se viene en la región la Guerra de las Malvinas, un conflicto entre Inglaterra y Argentina, quien reclama el territorio de esas islas. La guerra desatada solo deja en pie 4 A-58 Pucarás. Después de ser evaluados, solo uno de esos en condiciones operativas y fue puesto en un museo. Para el 13 de mayo de 1982, desde el austero aeropuerto de la localidad de Santa Juliana, en Gallegos, y debido a tener casi escasez de aviones, como consecuencia de la Guerra de las Malvinas, el teniente Fabio Rolands decide despegar en un Pucará. Los vuelos de reconocimiento aéreo a través del avión A-551 se han vuelto parte de su rutina. El teniente presta su servicio en la primera brigada aérea del Palomar, provincia de Buenos Aires, y es transferido a Santa Cruz, apenas tomadas las islas por fuerzas argentinas. A las 9:30 de una clara mañana de otoño, el teniente se dirige a una clara ribera del Atlántico. Ya sobre la costa y conforme al plan de vuelo, apunta su trayectoria hacia el sur, de acuerdo con las excelentes condiciones climáticas, y volando a 300 pies, la vista para vigilar las costas de la región es inmejorable. Ya se tenía conocimiento de alguna infiltración a territorio nacional por enemigos no identificados al norte de Santa Cruz. Cierto o no la historia, 2 submarinos son detectados en aguas cercanas a Caleta Olimpia. Por naturaleza, la costa de la Patagonia Austral es extensa y desértica. Hasta la desembocadura del río Santa Cruz, a 100 kilómetros de San Julián,
el patrullaje se realiza sin novedad, solo barcos pesqueros y petroleros a la distancia. Imagine usted este piloto, viaje usted con él en la cabina. Está haciendo su inspección, de repente, a mano derecha, ve hacia el fondo y ve que al ras de las olas está volando un punto luminoso blanco. Lo reporta a la torre de control. La torre de control le da indicaciones de que lo siga. Él pretende bajar, pero simultáneamente el objeto también sube y se empareja al lado de él y él lo tiene a 2-3 metros de distancia de la cabina. El asombro del piloto no tiene límite. Expresa la maravilla de lo que está viendo y que no puede dar una explicación de lo que se trata. No sabe, no lo asocia como un fenómeno atmosférico de ninguna manera, ni magnético, ni energético, ni tampoco con una nave. O sea, no sabe cómo explicarlo. De repente hay cambios en la trayectoria de ese objeto y sigue usted en detalle la historia porque se viene un desenlace muy interesante. De pronto, algo alerta de sobremanera al teniente. Abajo, acercándose perpendicularmente al litoral, un minúsculo punto de luz vuela rasante sobre las olas. Consultando con los operadores aéreos, niegan detectarlo. Su reducido volumen y baja altitud lo hacen invisible a los radares móviles cercanos. Al enterarse, la torre de control autoriza al piloto a acercarse al objeto desconocido. De manera sorpresiva y sincronizada, ese objeto altera su trayectoria y se eleva para ponerse a la par con el avión militar. El pensar de momento que pudiera ser un objeto ofensivo lo descarta de manera inmediata, ya que al tenerlo solo a unos metros de su cabina, aprecia que se trata de un objeto luminoso con cualidades extraordinarias. Tras unos minutos a la expectativa, el insólito objeto luminoso comienza a ganar altura, pero el avión Pucará lo sigue y no le pierde el rastro. Súbitamente, como midiendo las actitudes de su perseguidor, el intruso estabiliza su altitud a los 3.000 pies. La situación prevaleció sin cambio un tiempo. Era evidente que ese objeto no era un producto de ningún fenómeno eléctrico ni magnético del medio ambiente, al fin demostrando una imposible capacidad de maniobra hacia la cola del avión y se dirige hacia tierra firme. Con la autorización del centro de control, la persecución continuará sobre el continente. A partir del cambio de curso y sin causa justificada, la comunicación con el A551 se torna cada vez más difícil. Pronto la voz del piloto llega a San Julián en forma de frases ininteligibles y además distorsionadas. Durante unos minutos se intenta sin éxito recuperar la comunicación. Entre tanto, el eco del biplaza desaparece del eco del radar. Supusieron los operadores que es posible que el avión se mueve por debajo del rango de detección. Por fin, el enlace de comunicación se restablece de manera muy precaria y aunque es pobre la calidad de la transmisión, basta para recibir un pequeño parte. Siempre al sudoeste, la persistencia del piloto en seguir y desenmascarar al objeto ahora lo sigue a unos metros de diferencia del suelo. Después de unos instantes, la comunicación con el piloto y la torre de control se pierden absolutamente. Sin comunicaciones y no habiendo retornado a la base dentro de un plazo razonable, el A551 es declarado en emergencia a primeras horas de la tarde. De acuerdo con su última ubicación, el A551 se hallaba a tan solo 130 kilómetros de Río Gallegos. Por su desaparición repentina se alistaron 2 helicópteros Bell. Intentarán ubicar al piloto y su avión antes de las 18 horas, hora prevista para el ocultamiento del sol. Aunque se cuenta con información precisa dónde iniciar la búsqueda y la capacidad de combustible para los helicópteros, hace limitar el alcance de cobertura, ya que se estima que la nave podría estar en un radio de 1.000 kilómetros. Casi al anochecer, los helicópteros regresan a su base sin pista alguna. Inmediatamente empiezan a coordinarse las tareas de salvamento y sumarán recursos y refuerzos de las bases de Comodoro, de San Julián, Río Gallegos y Río Grande. Debido a la naturaleza del rescate, gran parte de esta labor cae en el escuadrón Ave Fénix. También se sumaron grupos de naves de particulares, pero coordinadas por la Fuerza Aérea. De manera sistemática se busca, por mar y tierra, sin tener éxito. Los días pasan y pasan en busca del piloto perdido sin tener algún logro. Miles y miles de kilómetros cuadrados son cubiertos con todos los dispositivos de rescate. No hay rastro del avión sobre el continente y tampoco lo hay en el mismo mar. El 14 de junio de 1982 finaliza la Guerra de las Malvinas. Simultáneamente, 4 semanas después, se suspende todo tipo de búsqueda del teniente y pasa a ser oficialmente desaparecido y dado de baja del ejército.
Como puede ver, el gran misterio del caso no solamente es la desaparición de los soldados, la desaparición precisamente del avión con el piloto, sino que este avión A551, hay fotografía de sus restos 30 años atrás, o sea, tomadas por Salvatore precisamente cuando se construía el tren industrial Eva Perón en el año de 1951. Las imágenes que está viendo son originales, no son superposiciones, son originales y son de archivo. Guárdelas. Son históricas y aquí además comprueban cómo sí puede haber movimientos de objetos y personas a través del tiempo, sin duda alguna. No lo entendemos, es otra cosa. Si no sabemos explicar el procedimiento es otra más. Pero la naturaleza y los hechos nos dejan ver con perfecta claridad que hay hechos que sí se mueven a través del tiempo. Concluyamos la investigación. Pero ante este misterio, sumamos otro más. ¿Cómo es posible que en el año de 1951 se recupera partes del avión A551 cuando en su época no existía este tipo de avión? ¿Cómo puede existir lo que aún no se fabrica? ¿Será entonces que, al parecer, el avión en el momento de estar siguiendo a este insólito objeto volador se abrió de alguna manera una puerta dimensional y lo llevó 30 años atrás? Todas las imágenes que usted está viendo en esta cápsula son originales y sin cambio alguno se han exhibido sin alterar ni una de ellas. Usted puede ver la fotografía real de 1951 mostrando la matrícula del avión que se perdió en el año de 1982. Simple y sencillamente extraordinario. Como siempre, usted tiene la mejor opinión. Sin duda este es un caso clásico de transporte en el tiempo y que hay huella oficial precisamente de este evento. Este tipo de casos me encanta presentárselos porque no es porque lo dice Rodolfo Garrido, es que hay elementos auténticos, sólidos, que respaldan precisamente cada hecho y cada evento de lo que he narrado precisamente aquí. Una historia fantástica, extraordinaria, que a pesar que ha pasado los años, aún no tenemos una explicación. Hace unas emisiones presenté un especial de la quinta dimensión. Podría ser una explicación, lo que expliqué en este programa, para que alguien se mueva a través del tiempo y el espacio. Se lo dejo de tarea, si grabó el programa, usted podrá volverlo a ver y de alguna forma reconsultar en función de lo que expliqué. Lo que hemos hallado al estudiar el ADN del pulpo por parte de la ciencia no tiene precedente y créame, hay más preguntas que respuestas, más misterios que verdades encontradas. Así es que hacer un recuento de algunas cosas importantes creo que vale la pena que lo veamos en esta investigación. Tras secuenciar el genoma de los pulpos, biólogos del Instituto de Neurobiología de la Universidad de Chicago han concluido que no pueden ser comparados con ningún otro animal del planeta. De hecho, se han aventurado a decir que el ADN del pulpo podría ser de otro mundo. Según los resultados de la primera secuenciación del genoma de este animal, publicada ya en la revista Nature. De acuerdo al Dr. Clifton Razdale, responsable de este estudio, revela que los pulpos tienen un genoma cuya complejidad no tiene precedente en el reino animal. Se determinó que los cefalópodos cuentan con más de 33,000 genes codificadores de proteínas, un número mucho mayor que los presentes en el mismo ser humano. El pulpo parece ser completamente diferente a todos los demás animales, incluso a los otros moluscos, con sus 8 brazos prensibles, su gran cerebro y sus ingeniosas capacidades de resolución de problemas. El difunto zoólogo británico Martin Wells decía que el pulpo es un extraterrestre. En ese sentido, entonces aseguraba nuestro artículo describe el primer genoma secuenciado de un extraterrestre. De acuerdo a la doctora Carrie Albertine, del Departamento de Biología de Organismos, el pulpo cuenta con 2.700 millones de pares de bases en su genoma, con numerosos tramos largos de secuencias repetidas, donde se han identificado más de 33,000 genes codificadores de proteínas, colocando al genoma del pulpo ligeramente más pequeño en tamaño, pero con más genes que un genoma humano. Uno de los hallazgos más notables fue el de las protocaderinas, una familia de genes que regulan el desarrollo neuronal y las interacciones de corto alcance entre las neuronas. El genoma del pulpo contiene 168 genes de protocaderina, 10 veces más que otros invertebrados y más del doble que los mamíferos, incluyéndonos. La misma doctora Janet Boyd asegura que la combinación cerebro y genética del pulpo es tan compleja y también muy misteriosa como la del ser humano. Su inteligencia comprobada lo hace sin duda la especie que pudiera suceder al humano, si es que nuestra especie llegara algún día a autodestruirse. Increíble, ¿no lo cree?
¿Hasta dónde llega la capacidad de un ser vivo? Eso lo determina el ADN que lo constituye. Si el ADN es complejo y preparado, pues puede llegar a condiciones extremas que no cualquier especie las puede lograr sobrevivir. El pulpo es una de ellas. De hecho, se considera que el pulpo puede ser el sucesor del ser humano aquí en la Tierra. Pero bueno, seguiremos investigando este caso y otros más, porque Duda tiene muchos casos más que presentarle. ¿Ha oído usted sobre el manifiesto 512? Créame, es muy importante este manifiesto. Habla de una ciudad inimaginable dentro del Amazonas, que fue hallada y hay evidencia de ella, pero jamás se volvió a encontrar. La historia trae muchos misterios. Permítanme presentarla y vamos a ir contando cada uno de ellos. El manifiesto 512 brasileño se ha convertido al día de hoy en un enorme misterio arqueológico. Vea usted por qué. Actualmente ese documento es resguardado como un tesoro en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro y su acceso está severamente restringido. En él se relata el hallazgo de una enorme ciudad oculta, muy antigua y sin habitantes, descubierta en el año de 1753 por un grupo de exploradores portugueses quienes buscaban las minas de Muribeca, según narra el mismo manuscrito. Pero contrario a lo que buscaban, lo que hallaron fue una esplendorosa ciudad en medio del Amazonas. En ella encontraron una avenida principal coronada con un pórtico de 3 arcos estilo romano. Sobre el arco principal había inscrito una serie de raros símbolos. Describen en ella una arquitectura completamente desconocida. En ella se ubica una plaza central, contaba con una columna negra de gran tamaño coronada por una estatua cuyo brazo apuntaba hacia el norte. Debajo del pórtico central se hallaba un bajo relieve donde destacaba la imagen de un joven semidesnudo con una corona de laurel. Cita el documento que la ciudad contaba con varias construcciones de importancia y la presencia de un palacio donde seguramente vivía el rey. También da testimonio de enormes templos que contenían infinidad de cruces y coronas. Una ciudad de esa magnitud y de este tipo de construcción, ¿de dónde obtuvieron información quienes la hicieron? Están casi en medio del Amazonas. ¿De dónde obtuvieron ellos la información? Ese es el primer enigma. Ahora, la construcción, ¿qué herramientas utilizaron en ese lugar para llevarlas a ese lugar y poder lograr esas edificaciones? Y otro más, los gráficos hallados en ellas son un misterio, que ellos lo supieran, cruces y cosas más que solamente se representan, por ejemplo, en Europa y no hay en el Amazonas. Eso es un verdadero misterio. Pero hay un misterio más que es sorprendente y eso fue hallado precisamente en una moneda. Vea usted qué extraordinario. Pero el hallazgo más importante lo hizo João Antonio, único nombre que revela el manuscrito. Él halló una moneda de oro con 2 imágenes. Una cara era una persona arrodillada y la otra contenía un arco, una flecha y una corona. En total, hallaron 4 inscripciones a lo largo de la ciudad y 9 símbolos repartidos en pórticos y losas. Al parecer, los primeros análisis indican que esos símbolos guardan alguna relación con el alfabeto griego y con símbolos arábigos. Pero en América, en resumen, se encontraron con una ciudad que no guarda paralelo con las ciudades precolombinas y tiene ciertos rasgos con la cultura griega, romana o incluso fenicia, pero con una escritura desconocida. Una ciudad que quedó documentada plenamente, pero también quedó en el misterio porque nunca más ha sido encontrada hasta el día de hoy. Una primera reflexión al terminar con esta investigación es la siguiente. ¿Cómo es posible que no hemos podido hallar esta ciudad después de que tenemos la mejor tecnología de búsqueda y de observación que está en el cielo? ¿Cómo es posible? Hay mucho que investigar sobre este tema y lo vamos a seguir haciendo. En Duda, lo increíble es la verdad. Sin embargo, si me permite, le voy a dar ahora otro gran hallazgo. Hallazgos en las pinturas precisamente de Leonardo da Vinci. Lo que hallaron es fantástico. Vea usted. Consideramos las obras del genio Leonardo da Vinci, ya que a través de la historia se ha sospechado que este genio ocultó, de manera deliberada, códigos secretos y mensajes subliminales a lo largo de todas sus obras. Un caso notable es la obra del siglo XVI conocida como la Mona Lisa, que sin duda es la pieza de arte más popular del mundo. Durante muchos años, todo el mundo se ha preguntado si esta obra oculta algo realmente. Pero en la historia, solo unos pocos se han atrevido a sugerir que el pintor ocultó un código secreto o algún tipo de mensaje, ya que se han hallado letras y números escondidos en las pupilas de la Mona Lisa. Y es que si usted ve con cuidado en el ojo izquierdo, hay una pequeña L y una V que simplemente podría ser una firma secreta del mismo Leonardo da Vinci. Pero no es el caso del ojo derecho,
donde se ha descubierto ciertas letras que continúan sin explicación. Para ser más detallista, puede apreciarse las letras C y la letra E. Del mismo modo puede distinguirse el número 7 y el 2 en el arco del puente al fondo de la pintura. Recuerde usted que Leonardo da Vinci escribía de izquierda a derecha. De hecho, él era zurdo. También él era disléxico. Invertía las cosas en su posición, una dislexia horizontal. Por eso, él encriptó sus obras escribiéndolas no solamente de derecha a izquierda, sino también usó claves específicas. De hecho, su escritura, de alguna forma, se lee al revés. Precisamente con ese principio se llevó la investigación de estas obras. Ver las obras en un espejo y mire usted lo que se ha hallado. La última cena está realmente pletórica de claves ocultas. En primer lugar, distinguimos la presencia de Magdalena a la derecha de Jesús. Observe cómo entre ellos se forma en su espacio un triángulo invertido, símbolo de la matriz femenina ligado a ambos. Al extremo derecho de la mesa, observe cómo hay 3 personajes que no están viviendo el mismo ambiente del resto. Estos 3 personajes realmente no son apóstoles. Leonardo da Vinci se dibujó a sí mismo y es el que está en medio de este último grupo de 3. El personaje que está a la izquierda de da Vinci y es el último de la mesa es Platón, y del lado derecho de da Vinci es Pitágoras. ¿Por qué se grabó a sí mismo y por qué puso estos 2 personajes? Es un enigma para la ciencia. Observe la parte inferior central de la mesa. No es un descanso propio de ella. La mesa se trata de un arco de algún pórtico. Ese trazo es un misterio aún. Arriba de la cabeza de Jesucristo al fondo, en la parte superior del ventanal, hay un número escrito sobre el dintel que es el número 4006. De acuerdo a la investigadora del Vaticano llamada Sabrina Sforza Galicia, asegura haber descifrado la fórmula matemática que despliega en la parte superior de la ventana, estableciendo que el 21 de marzo del año 4006 será una fecha apocalíptica para la humanidad, dejada como profecía por Leonardo da Vinci. Otro aspecto muy interesante es lo hallado por el músico italiano Giovanni Maria Pala. Al estudiar la imagen encontró que de acuerdo a la disposición de las manos de los apóstoles y de varios objetos de relevancia en la mesa, forman notas musicales si estos puntos son puestos sobre una partitura musical. De manera adicional, el examen hecho por el padre Luigi Orlando, un erudito bíblico en la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, la escritura con informe también hallada en el cuadro de da Vinci resultó ser una oración escrita en hebreo antiguo, llamada Bo Neser Usbi, que significa con él, consagración y gloria. Escuche usted ahora la música encriptada por da Vinci en su memorable cuadro La Última Cena, para la posteridad. Maravilloso, ¿no lo cree? Si lo que le he presentado hasta aquí le parece extraordinario, déjeme decirle que lo que viene es fantástico. ¿Por qué? Porque fíjese usted que al momento de sobreponer tipo espejo 2 imágenes, precisamente de la Mona Lisa, lo que se halló es verdaderamente de sueño, una imagen de un extraterrestre. ¿Sí? Lo va a ver usted en un momento. Véalo. Pero lo impensable salió recientemente en una página de la web llamada Paranormal Crucible, ya que ese grupo de investigadores ha logrado hallar en el cuadro de la Mona Lisa algo extraordinario, la imagen perfecta de un alienígena. Esto ocurre cuando usted confronta el costado de la imagen con un espejo. Al hacerlo, vea qué imagen se forma. ¿Qué opina? Vaya hallazgo que lograron ese grupo de investigadores. Extraordinario, ¿no lo cree? Sin embargo, otros investigadores se han dado a la búsqueda de nuevas evidencias que puedan asociar algunas imágenes alienígenas en las obras de da Vinci y los resultados han sido asombrosos. Y esto es porque el cuadro de la Virgen con el niño de Santana aparece en la misma imagen. La criatura que se forma es muy similar a la que aparece en la Mona Lisa. En la pintura de la Virgen de las Rocas, las manos de las vírgenes revelan una vez más otra figura similar. Increíble, ¿no lo cree? Usando la misma técnica de espejo en La Última Cena, revela una enorme cantidad de imágenes. A pesar de que da Vinci era una persona muy famosa en su tiempo, él aceptó y aclaró en su diario que nunca asistió a ninguna academia o institución educacional porque sus padres no estaban casados. Él pasó su juventud
andando por temporadas en los bosques, donde encontró una cueva muy peculiar, ya que en ella se internaba por días e incluso por meses. Rostros y pinturas quedaron registrados después de haber hallado esta cueva, donde ese genio habitó prolongadamente en su intimidad y retiros periódicos. Leonardo registró cuerpos y cabezas con rostros deformados. Eso plantea una pregunta obligada. ¿Qué es lo que observó Leonardo que lo motivó a dejar esas imágenes como registro de ello? No lo sabemos, pero este genio maravilloso se guardó para sí muchos secretos donde apenas la humanidad se está acercando a ellos. Leonardo da Vinci vivía en el tiempo medieval, pero su mente vivía una época muy adelantada incluso a la nuestra. No hay duda, Leonardo da Vinci, genio y figura de la humanidad por todos los tiempos. Como usted puede ver, hablar de Da Vinci es hablar de otra dimensión, es hablar de otro tipo de nivel de cosas. Este hombre en toda su vida hizo y fue un hombre extraordinario, fuera del promedio de su época, y yo creo que incluso fuera del promedio de nuestra misma época actual. Él encriptó en sus imágenes, como usted pudo ver, extraordinarias imágenes revelándole lo que él pensaba y creía hacia el futuro, pero para aquellos que sí pudieran verlo. Nos los dejó como tarea, algunos se han cumplido, esas tareas se han hecho, y podemos de alguna forma ver lo que nos ha querido decir a través de ese lenguaje oculto. Leonardo da Vinci siempre estará en la grandeza de la historia, entre las mentes, el arte y sobre todo la inteligencia humana. Yo agradezco mucho el favor de su atención. Aquí están mis contactos en redes. Mi teléfono, si usted no lo puede leer, bueno, es el 55-5544-8002. Contácteme, créame que veo con cuidado sus mensajes, los tomo muy en cuenta. Me ha pedido usted muchos temas, lo que es la piedra negra, por ejemplo, hablar de otros seres incluso intangibles. Sus temas son excelentes, pero hay que darles forma y fundamento. Por eso es que me tomo el tiempo para irlo sacando gradualmente. No le presento cualquier cosa, créame que busco la investigación más centrada para podérsela presentar y que tenga un fundamento para hacerlo, que tenga el sentido y además, aparte de que usted disfrute de la investigación, también tenga un rasgo cultural para ustedes. Gran familia mexicana, muchas gracias por recibirme en su casa y en honor y más bien en palabras de todo el equipo de trabajo, agradecemos infinitamente el que nos lo permita. Así es que, como usted sabe, aquí nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda. Lo increíble es la verdad.